soy de Sallent, nací aquí y he vivido aquí toda mi vida. Mi marido era de Sabiñánigo, es de Sabiñánigo, trabajaba en la nieve y bueno, pues decidimos formar aquí, establecernos aquí. Tenemos 2 niñas, una de 14 para 15 años y otra de 11. Siempre en verano, siempre nos gusta ir a la montaña. Hoy hemos decidido irnos a hacer una excursión, vamos a coger un trenecito que lleva pues por la zona de la Partacua, que se llama aquí, y hoy estamos ahí a hacer una actividad de aventura. Y bueno, a ver si nos atrevemos. Ahí estamos toda la familia ahí a expensas, a ver. ¿Ya lo tenéis todo? Sí. ¿Con ganas? Sí. Vale, venga, pues nos vamos. Vale. ¿Conduzco yo? Los 4. La señora se faltará un sitio. Como yo aquí adelante. Sí, que la señora se... Paso. Pues a ver cómo queda aquí. Tren que me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño. Yo creo que lo que tenemos aquí, el máximo bien que tenemos es la naturaleza, estar en plena naturaleza. En verano hay muchísimas actividades para hacer aquí, tenemos un montón de ibones aquí naturales, lagos naturales, y luego también tenemos un embarcadero que se pueden hacer muchas actividades náuticas, una maravilla. Yo como ciclista que soy, pues bueno, aprovecho y siempre me escapo cuando no vamos en familia, pues a hacer rutas con la bicicleta por esta zona, que tenemos muchos kilómetros, muchos puertos, tenemos Francia al lado con el Obisque, el Tourmalet, el Mariblar, y disfrutar de la bicicleta y luego de este entorno en verano. Justo aquí detrás, ¿veis el Rincón del Verde? Sí. ¿Veis que desde aquí se ve? ¿Lo veis qué bonito? Que luego pasas a la Ribera, donde estuvimos el otro día, ¿te acuerdas? El ticket nos ha costado a nosotros 3, 18 euros cada uno, que somos adultos, y Celia, como tiene 11 añitos, pues 12 euros. Pues unas 2 horas y media es la circular completa. Es estupendo, para pasar la mañana es maravilloso. Y entre las 2 montañas se forma una especie de... Sí, en verano la verdad es que es una maravilla. En verano es que de aquí, días de muchísimo calor, que podamos llegar a 33 grados y esos días se pasa mucho calor. Con lo cual, sí, en verano es que es una maravilla y mucha gente viene precisamente por eso. Huye el fin de semana pues, de Zaragoza, por ejemplo, que es lo más cercano, así que tenemos Huesca, Zaragoza, y huye pues, del calor y viene aquí y es que siempre tienes una brisilla, ¿no? Se duerme fenomenal. Del tren, que gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón va a... ¿Picamos algo? Sí, ¿Vale? sí, vamos a aprovechar aquí. Venga, Con estas vistas. Hombrecilla. Yo quiero tocar el agua a ver cómo está, si está fría o no. Pues hemos venido con mis cuñados, que han venido el hermano de David y mi cuñada, que vienen de Zaragoza, han subido a pasar el día, que vienen bastante a menudo a pasar el día. Seguro que no vemos las ranas, ¿verdad? Chicos, ¿cómo está el agua? Está bien, pero claro, luego te metes y seguro que no será la misma sensación cuando pones el tobillo, ¿verdad? Estará pues, a 14, 15 grados, una cosa así. Frío, eso es frío, ¿eh? Bastante frío. Pero bueno, alguna vez sí que nos hemos metido, ¿no? Sí. Nada, esto es igual que la de la piscina de Sallent, que pasa como esto, la temperatura es fría. Ha hecho David unos bocadillos de tortilla. Así chiquirrines, pero... Y nada, unos frutos secos y bueno, por matar un poco el hambre, sin más. ¿No? A ver, ¿qué queréis? Venga. Nosotros vivimos en Zaragoza, nos criamos en Sabiñánigo, hasta los 18 años, que ya pues lo típico, ¿no? Vas a estudiar a la facultad y te quedas ya un poco en Zaragoza, ¿no? Y a nosotros en verano nos gusta movernos una caravana que tenemos y nos gusta irnos de caravana, ¿no? Y luego también siempre que podemos, pues en invierno esquiar y en verano pues a disfrutar de las vistas, del pueblo de Sallent y de la gente de toda esta zona, ¿no? Que es gente maravillosa, con este sol fantástico. Y luego aparte, pues bueno, ves allí la nieve, ¿no? Tienes turismo de verano y de invierno, ¿no? En este paraje, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Allá la conocí o la veía a veces en Sabiñánigo cuando estaba estudiando ella en su instituto. Pasaron años y luego ya cuando subí yo a trabajar aquí a Formigal, ella trabajaba en una sección
también de la estación de Formigal. Y bueno, pues salías por la noche y poco a poco pues fuimos retomando un poco amistad, no, porque no nos habíamos hablado en el instituto de eso, pero sabía quién era y me gustaba y empezamos a quedar. A mí me pilló un poco más joven, pues mi época de instituto, y yo pues me fijaba en el de ojos verdes que vivía en el instituto, en la casa de enfrente del instituto. Con lo cual, pues bueno, sí, ya cuando cuando volvimos a contactar ya era en Formigal. Claro, él estaba encima de Pister, pues es como si, no sé, como si te viene un bombero, ¿no? Es como, en Formigal los Pister eran como... Y bueno, y nada, y empezamos a quedar y ya está. Y decidió venirse a Sallent. Estuvimos saliendo como 2 años, ¿verdad? Luego 2 años. vivimos juntos otros 2 años y ya nos casamos. Al año llegó Inés y a los 3 años llegó Celia, o sea, y ya. Sí. Y llevamos a lo tonto pues 20 años. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, pasa, muy rápido. Como ves, estamos conduciendo un tren turístico. Esto es una actividad que se desarrolla de junio a octubre. Y bueno, venimos a la montaña, subimos hasta 1800 metros, que esto es más o menos la altura donde estamos ahora. Subimos turistas, vienen muchos grupos, también familias con niños, que es el público un poco al que está dirigido esto. Vienen de todas partes de España, huyendo un poquito del calor, vienen sobre todo del sur, de la zona de Valencia, catalanes vienen muchos también, y luego vienen muchos también franceses. Por el sitio donde estamos las tormentas son frecuentes, y es posible que nos llueva, al fin y al cabo son 2 horas y cuarto y nos puede pillar una lluvia perfectamente, pero bueno, no pasa de ahí. Somos del Centro Aragonés de Tortosa y cada año hacemos un viaje primeramente por Aragón, y este año nos ha tocado el balneario de Panticosa y este valle de Tena, que es chulísimo. Nos coge un poco lejos de Tortosa, pero bueno, también podíais venir por Tortosa porque también es muy chulo y tenemos cosas muy majas. Además el Ebro nos une con eso, así que os esperamos. Os esperamos, A ver, que tu amor es para siempre y dile que por su cariño mueres, dile siempre te adoraré. Cuando al fin te... ¿Quién son menores de edad? Vosotras dos. ¿Venís con vuestra madre, vuestro padre? Madre y padre. Con la madre y el padre. Sí. Vale, pues mira, me vas a rellenar un papelito. Vale. Por aquí los datos del adulto, ¿vale? Firma del adulto, nombre de las menores y firma de las menores. Vale. Los veranos de hace muchos años. Yo sí que los pasaba en Sallent, claro, tampoco necesitaba playa ni tocaba porque mis padres eran pues agricultores, ganaderos, no. Pero sí que recuerdo pues la niñez como muy alegre. Nos juntábamos todos los barrios, jugábamos pues al polis y a cacos, por la tarde íbamos a Pozas hasta que pusieron la piscina, que al principio salías morado porque no, por supuesto ni estaba con calor ni nada, estaba tal cual venía el río. Pero yo tengo unos recuerdos de infancia muy buenos con mis hermanos. Los veranos eran estar también con la gente del pueblo en la calle, y en la con calle. la bicicleta. En la calle, no como ahora que se pegan en las casas jugando todo el día con la Play o con los teléfonos. Éramos de calle. De calle. Y de rozaduras por las piernas, brechas en la cabeza. Ir a coger chordones, que se llaman aquí las frambuesas, ¿verdad? Sí, sí. Era como a coger fresas. Lo que más se puede echar de menos, por lo menos por mi parte, yo creo que es la unión con la familia o con los amigos. Yo ahora veo que los niños no... Es otra... Estoy de acuerdo que ha cambiado todo mucho, pero yo tengo tan buenos recuerdos de esos. Me acuerdo tanto de las noches, cogerte el bocadillo de tortilla, irte a jugar, o verdad. cogerte la fruta y bajártela a comer y ya estabas por ahí en la calle con la bicicleta. La vida ha cambiado muchísimo. La vida ha cambiado muchísimo. Cuando lleguen abajo, el compañero le va a marcar arriba para que coja la barra y recoja las piernas. ¿Así? ¡Ánimo! ¡Ánimo y al suelo! ¡Venga!
a día, pues estoy aquí esperando que me vengan los señores clientes y según me van llegando con un poquito de cara de susto, pues los intento tranquilizar para que ellos se monten con toda la tranquilidad del mundo y los pueda lanzar sin ningún problema. Al final que todo el mundo disfrute. Vienen animados, pero como un flan. Ahí te entran, átame bien, asegúrame. Bueno, pues en la medida de lo posible los calmas e intentas que vaya todo bien. Tenemos gente durante todo el año, incluso grupos que vienen de propio a hacer la tirolina. De momento funcionamos bien. Yo nerviosa. Yo no salivo. Ahora necesitaría, no sé, un servicio. ¿Verdad? Algo así. Mamá, no digas eso. Pues chica, a esta edad. Que estaba hiperventilando, te lo juro. A mí me ha gustado lo del agua, estaba frío, ¿verdad? Sí. Cuando tocas con el pie así, ¡guau! Lo único que no hemos visto las ranas, ¿eh? Me daba mucho miedo tirarme la tirolina. Muchísimo. Pero merece la pena. Hombre, Inés, a brindar. Muchos Por el verano. Venga, por un buen verano. ¡Buen verano! Buen verano.